Queridos hermanos, Dios los bendiga. Este es un momento muy preciso para entrar en la meditación de la bendita palabra del Señor, en su santa presencia y con la dirección del Santo Espíritu. Vamos a estar reflexionando hoy sobre la segunda parte, ayuno, fe y victoria. Este tema es muy interesante porque nos ayuda a entender a la iglesia, a la persona, lo que nuestro Señor nos enseñó. El Nuevo Testamento sobre todo nos enseña sobre el ayuno, pero el ayuno acompañado de fe para alcanzar la victoria personal. Para continuar entonces las reflexiones sobre el ayuno, fe y victoria, enlazamos con el tema de la primera parte y es el ejemplo de Jesús y cómo Él nos enseñó o nos enseña sobre la fe, sobre la... vamos a ver en la segunda parte entonces consideraciones al tercer punto que dice de la siguiente manera. Tercer punto, entonces, ¿cómo logramos la victoria por medio del ayuno, la oración y la fe? Para responder a este interrogante, entonces quiero que vayamos y consideremos varias cosas. Venciendo la carne, el mundo y el diablo, que son los tres enemigos y los tres frentes a los cuales él tiene batalla, el cristiano tiene batalla. De todo verdadero cristiano que se enfrenta y aún la iglesia del Señor. Romanos 1, 8 del 1 al 17 nos habla de cómo vencer la carne, andar en el espíritu y no en la carne. Primera de Juan 2, 14 y 15 nos habla de vencer entonces los problemas de la vanagloria del mundo que nos rodea. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 nos lleva a vencer a Satanás, a derrotar a Satanás. Volvamos al ejemplo de Jesús, las tres fases de la tentación, sigámoslo a Él. Recordemos esas tres fases, ¿no? Cuando el Señor fue tentado, primero sobre lo físico, luego sobre los reinos del mundo y luego sobre el pináculo del templo. Entonces miramos aquí, el ayuno bíblico nunca va solo o se hace solo, porque es una manera de crucificar la carne, el mundo y la vanagloria. Cuando nos privamos de alimentos total o parcial, en el tiempo que decidamos hacerlo, así está establecido en la Sagrada Biblia. Por días, por ejemplo, 1, 3, 7, 10, 14, 21 y 40 días, esos son los ayunos citados en las Sagradas Escrituras. En cuanto a tiempo se refiere, 3.3. Todo ayuno bíblico tiene un propósito. En el Antiguo Testamento encontramos personajes que hicieron ayunos con propósitos bien específicos. Yo voy a mencionar algunos de ellos. Moisés, para recibir las tablas de la ley y toda la ley. Elías, 40 días por la persecución de Jezabel. David, 7 días cuando murió su hijo. Josafat, por la amenaza de Amón, de los amonitas y los enemigos. Entonces, un día de ayuno con el pueblo. El rey de Nínive proclamó ayuno porque el profeta Jonás anunciaba la destrucción dentro de 40 días. El pueblo de Israel, en Joel capítulo 2, que llama al ayuno, al arrepentimiento y la conversión. Jesús nuestro Señor, 40 días para empezar su santo ministerio. Bendito sea su nombre. Los apóstoles, diferentes épocas, pero sobre todo estuvieron 10 días esperando y orando la venida y la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. La iglesia hasta el día de hoy, durante estos 2000 años, ha estado entonces yendo a practicar el ayuno, unas épocas, otras, unos más que otros, pero así de esa manera ha estado llevando adelante y nosotros personalmente, entonces un día de ayuno, 3 días de ayuno, 7 días de ayuno, bendito sea el nombre del Señor.
Y en estos días las iglesias entonces están proclamando, también por la situación que se está dando, proclaman 3 días de ayuno, 21 días de ayuno, 14 días de ayuno, etc. 3.4, veamos aquí esta otra parte. A través del ayuno, la oración y la fe, entonces podemos alcanzar y recibir del Señor Jesucristo poder y unción, pero necesitamos volver a recordar, a memorizar, a acudir al ejemplo de nuestro Señor Jesús. Oigan esto, desde el bautismo hasta el momento de recibir la unción y empezar su santo ministerio. En San Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, San Lucas capítulo 4, del 1 al 18. Estos dos pasajes nos hablan, el uno nos habla del bautismo por Juan, y allí en el bautismo Jesús recibió bautismo en agua, y cuando salía del agua recibió al Espíritu Santo y se posó sobre él. Los versículos del 4, del 1 al 18, nos da una serie de pasos que es Jesús lleno del Espíritu, Jesús va al desierto guiado por el Espíritu, Jesús vuelve de la tentación de vencer a Satanás en el poder del Espíritu, luego Jesús va a la sinagoga, se levanta a leer el libro de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y hacer la lista como el bosquejo del ministerio del Señor, para salvar, para liberar, para libertar a los oprimidos, bendito sea el Señor, y predicar el año agradable del Señor, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con esa parte. Por eso este pasaje es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y esto nos lleva al punto 3.5, el poder espiritual. En esta parte estamos estudiando poder. ¿Qué es el poder? Digo espiritual porque hay muchos otros poderes. Está el poder del diablo, está el poder de los demonios, está el poder eléctrico, está el poder del político, bueno, etcétera. Pero estoy hablando del poder espiritual, el poder de Dios sobre nosotros para el ministerio y para la vida cristiana. Este poder no se recibe del ayuno. La Biblia dice que sino del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y miren lo que dice la Sagrada Escritura. Escuchen esto, Lucas 24:49, el Señor Jesucristo da la gran comisión, dice: ustedes son testigos de estas cosas, ¿no? De todo lo que me ha sucedido. Entonces el Señor dice: pero oísteis de la promesa de mi Padre, ustedes no se vayan de Jerusalén hasta, oigan esto, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. La promesa del Padre es el Espíritu Santo, el bautismo de poder. Entonces es el Señor Jesucristo el que envía el Espíritu Santo sobre nosotros, y el Espíritu Santo el que da poder. Se confirma en Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice claramente, dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo, el poder, vamos por punto, el poder debe ir acompañado de, entonces 3.6, la autoridad espiritual. Hay varias autoridades, está la autoridad civil, el gobierno, Romanos 13, pero la autoridad espiritual que se necesita para ejercer el ministerio, para la vida cristiana, y eso se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice el Señor Jesús lo siguiente en ese texto: os doy autoridad y potestad, dice, para pisotear serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Bendito sea el Señor. Así entonces se evita los extremos, tanto del poder como de la autoridad, porque entonces para actuar, porque el poder se vuelve tirano si no va acompañado, si no es el Espíritu Santo el que nos guía. Y la autoridad se vuelve autoritarismo cuando se hace en la carne. Para evitar eso, entonces, estas cosas hay que las enseña la palabra de Dios, y se busca en el ayuno y la oración para que encontremos esa
unidad y ese control y ese equilibrio en la vida y en el ministerio. Pero la cumbre, digamos, lo más alto de estos tres es el proceso. En este proceso es recibir la unción, siguiendo el ejemplo de Jesús otra vez, ¿ya? Para el desarrollo del ministerio y la vida victoriosa. Entonces, tenemos aquí los tres deben estar casi siempre y actuar juntos. Poder, autoridad y la unción, acompañados de los dones del Espíritu Santo. En Lucas 4:18 habla de la unción, Jesús y luego Pedro en Hechos 3 del 6 al 7 cuando le dice al paralítico en la puerta del Hermoso: yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es poder con autoridad y unción. Ahí tenemos el ejemplo de la palabra, 1 Corintios 12, del 5 al 11, donde están los dones del Espíritu. Hay dones de poder, milagros, fe, todas esas partes que tenemos allí. 3.8. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este caso, en el proceso? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo logramos la victoria? ¿Cómo logramos el triunfo? Seguimos aquí, crucificándonos nosotros mismos y diciendo, como está en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Ve, ahí habla de la fe también. La fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Hay que crucificar esa carne. 3.9. Crucificar las pasiones y deseos. 1 de Pedro 2, 11 y 14. Eso está diciendo ese pasaje. Nosotros tenemos que crucificar esas pasiones, porque esas pasiones que batallan contra el alma, contra nosotros, nos impiden la vida cristiana de obediencia y santidad al Señor. Y eso se logra entonces cuando buscamos al Señor en ayuno. No es que en el ayuno me dé el poder. Hay mucha gente que ayuna y no logra nada, porque lo logra es en ayuno. Como dijimos más arriba, nos privamos de alimentos como un sacrificio del cuerpo, como dice en Romanos 12, para buscar a Dios en oración, en fe y alcanzar victoria, como acabo de decir, por esas tres fuerzas del Espíritu Santo: el bautismo de poder, la autoridad del Señor espiritual y la unción que viene a reposar sobre nosotros. 3.10. La fe del corazón. Romanos 10, 8 al 10 nos dice que nosotros, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, de fe, ¿no? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. El número 11 acá, la fe sin dudar. Hay que derrotar la duda. Marcos 11:23 nos dice: si ustedes oran y lo que oren, pídanlo con fe, no dudando nada, y le dirán a este monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. Lo que digan, les será hecho. Tened la fe de Dios. Entonces, ahí está ese principio. Pero también, número 12, creer lo que dice nuestro Señor Jesucristo. 11:24. Él nos está diciendo esas cosas. Hay que creerle al Señor Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo, insisto en ello. Por eso la Biblia en Hebreo dice: puesto los ojos en Jesús. No es en otro, no es en otra cosa, es en Jesús, el Señor resucitado. Él es el que nos lleva al triunfo a través del Espíritu Santo de Dios. 13. Orar, creer y perdonar. Marcos 11:24 al 27. Y cuando estén orando, perdonen si tienen alguna ofensa contra un hermano. Porque si no se perdona, tampoco el Padre Celestial le perdonará. Y si no hay perdón, entonces no hay comunión y no hay unción, no hay poder, no hay nada. ¿Ve? Entonces viene el enemigo y lo derrota. Por eso Jesús nos da el ejemplo cuando Él entra por el poder del Espíritu y el Señor vence a Satanás en todas las fases de la tentación. 14. La oración de fe. En Santiago 5:15 dice: la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Bendito sea el Señor. Esto es para orar por los necesitados y por los enfermos. Vea, como está pasando ahora. Número 15.
La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Alabado sea el Señor. Santiago 5:16. Esta realmente me encanta esta palabra, todo esto, porque es que me enardece el espíritu por los necesitados, cuando hay un enfermo, cuando hay anoche nomás estábamos orando y me acaba de contar mi esposa, estábamos orando por mi suegra que ha estado enferma. Terrible, una enfermedad en las piernas. Le ungimos. Hoy la noticia es que la enfermedad se fue. Alabado sea el Señor. Y lo confesamos aquí, lo creemos y lo confesamos. Bendito sea el nombre del Señor. La oración ferviente. Santiago 5:17. Con fervor, no adormecido, no por si las moscas, no, Señor, es con fervor, con fuerza, con esa unción de la que hablamos. Bendito Dios. 17, tendremos victoria. Oigan esto, tendremos victoria y romperemos todo yugo. En el poder del Señor Jesucristo, al menos 7 necesidades o áreas de la vida personal se rompen a través cuando ofrecemos en ayuno, oración, fe para la victoria. En la vida cristiana, a saber, mire, entonces ligaduras de impiedad, esto está en Isaías capítulo 58, que nos habla del ayuno que escogió el Señor. Entonces allí es donde comenzamos a romper por lo menos estas 7 ligaduras de impiedad. Vea, tiene que ver con la impiedad, eso se rompe con poder. Por eso Jesús dijo, hay demonios, hay espíritus que solamente salen con oración y ayuno. Alabado sea su nombre. Soltar cargas de opresión. Vea, la opresión es de afuera que lo oprimen, la nuca, la cabeza, el espíritu, la espalda. Eso se llama opresión. Dejar ir libre a los oprimidos por el diablo. Hay que liberarlos, hay que romper las cadenas y liberar a las personas en el nombre del Señor. Y luego dice romper todo yugo. Ese es el ayuno que Dios escogió. Que rompamos todo yugo. El yugo es algo que se le ponía a los bueyes antiguos en la nuca para que los dos hicieran los surcos para los sembrados. Pero esos yugos entonces están así, se pone como símbolo que son los problemas que acosan a la gente personalmente, a la congregación mismo, a la familia. Esos yugos de vicio, de iniquidad, de adulterio, fornicación, mentira, engaño, prostitución, homosexualismo, borracheras, etcétera. Cualquiera de esas cosas, idolatría y muchas otras cosas, como he dicho, tienen que romperse esos yugos. A partir entonces del poder del Espíritu Santo. Luego dice algo práctico que tenemos que hacer, dice partir tu pan con el hambriento. Hay gente que es muy religiosa, pero ni siquiera le ofrece un desayuno a un necesitado. Como dice los apóstoles en el Nuevo Testamento, Santiago dice que que usted le diga, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Y ese hermano está necesitado, no tiene que comer y no le da nada. Entonces, ¿de qué le sirve? No sirve de nada. A los pobres que albergues en tu casa. Y finalmente dice, auxiliar al desnudo. Ayudarlo al que está necesitado y que no te esconda de tu hermano. Hay gente que habla muy bonito religiosamente en las iglesias y fuera de ellas, pero luego se esconden del hermano y levantan el dedo señalador para decir, fulano de tal, está así porque como, mire cómo anda, es que yo me lo conozco. No, señores, el Señor dice que no te escondas de tu hermano, no hagas lo de Caín. Él dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Mira, hermano, reflexionemos sobre todo lo que el Señor nos da. Eso que acabo esa lista es de Isaías 58, 6 y 7. Lo que pidamos creyendo, lo recibiremos. Volvemos a Marcos 11, 23 y 24. La oración de victoria, oigan esto, la oración de victoria en ayuno se realiza en y bajo el Espíritu Santo. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, por todos los santos, ¿ve? Por todos los creyentes, por toda la iglesia. Y concluimos lo siguiente. Urge, oigan esto, primero, urge practicar la oración y el ayuno
para que nuestra carne sea crucificada y viva Cristo en mí. Gálatas 2:20. Una segunda conclusión que sacamos aquí es: debemos conocer la fe, practicar la fe y sus diferentes niveles, como el Señor lo plantea, clases de fe y formas de actuar según la medida de la fe, así dice la palabra, y en Romanos capítulo 12, verso 6. Una tercera conclusión que podemos traer en esta ocasión es una urgencia, oigan esto, que tanto particularmente como colectivamente la iglesia entre ahora mismo a seguir el ejemplo bíblico de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, Hechos capítulo 1, de la iglesia hasta recibir el Espíritu Santo en Hechos 1 allí, y en el siglo 1 cuando ellos se esparcieron desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En ayuno, la iglesia entraba en ayuno, en fe, una fe inquebrantable, oración en todo tiempo en el Espíritu, no oraciones rezadas, no, es oración en el Espíritu, en el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo los pasos y bajo la dirección del Espíritu y la obra del Espíritu Santo de Dios, que el Señor nos use. Entonces, queridos hermanos, para usar toda la armadura de Dios que Él nos ha dejado en fe, según Efesios nos dice del 6, 10 al 18, y en segunda de Corintios 10, 3 al 5, derribando toda fortaleza y toda maldad. Hay tantas cosas en esta ocasión y en este mundo y en este momento que necesitamos entrar en esto. Entonces, aquí hemos concluido, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, ayuno, fe y victoria. El ayuno va acompañado y siempre tiene un propósito. Ya pusimos los ejemplos. Tú tienes un propósito ahora. La iglesia tiene un propósito ahora. ¿Cuál es el propósito tuyo de tu vida personal? Ser libre para servir a Cristo. Ser libre para predicar, para orar por el enfermo, como los testimonios que le cuento. ¿Ve? Comparto los testimonios para alabar a mi Señor y para aumentar la fe de ustedes y la misma fe mía. La fe de nosotros. La fe en el Señor. Pero en ayuno, entonces, aprendemos a romper todo yugo y a quebrantar toda ligadura de impiedad. Que Dios te ayude. Que el Espíritu Santo llene. Mejor digo, dale lugar al Espíritu Santo para que tú seas bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y ungido por el Espíritu Santo con poder y autoridad para desarrollar la vida y el ministerio para gloria de Dios. Quiero que oremos en este momento y terminemos esta reflexión orando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos la honra y creo que tú estás obrando y que estás actuando y vas a actuar poderosamente en nosotros, en cada creyente, familia, la iglesia, de una forma especial y particular, sobrenatural ahora. Sanando enfermos, libertando a los cautivos, rompiendo yugos, quebrantando todas esas ligaduras de iniquidad, de impiedad, de maldad, de perversidad, de opresión del diablo, echando fuera a los demonios. En el nombre de Jesús, creo que en este momento está tocando los corazones y allá donde hay un enfermo, el Señor lo está sanando, y donde hay un oprimido, el Señor lo está liberando en el nombre de Jesús. Lo creemos ahora mismo. Lo creemos, querido hermano. Recibe la bendición ahora por la fe, por la fe. Crea que el Señor está obrando, crea que el Señor está actuando, está rompiendo ligaduras, está quebrantando yugos. En el nombre de Jesús yo lo creo, lo confieso y lo declaro y lo decreto en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendigo a cada oyente de este video y lo bendigo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra llega a cada corazón necesitado, para gloria de Dios Padre, para la gloria de nuestro Señor, por la unción, por el poder, por la obra del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, los quiero mucho.